Entonces, estas podrían ser todas sus causas de hemorragia si entendemos la fisiopatología de la coagulación. Entonces, todas las deficiencias de uno de los componentes puede llegar a producir hemorragia, ¿sí? Dijimos, por diapédesis, cuando haya congestión, que hay un mayor acúmulo de sangre en los vasos venosos, de retorno al corazón, cuando haya trauma, un corte, una fractura, lo que sea. Las neoplasias, hay ciertas neoplasias que hablábamos que se forman en los vasos sanguíneos, el hemangioma, hemangiosarcoma, el TBT, por ejemplo, que es muy sangrante también, ¿no? Muy friable. Las enfermedades que producen hemorragia, como aquellas parásitos que pueden destruir las plaquetas, entonces los trombocitos, ¿no? La deficiencia de factores de coagulación, algunas hemorragias que pueden ser también autoinmunes. Entonces, todas estas pueden ser nuestras posibles causas en el caso de las hemorragias. Fíjense que aquí hay una gran diferencia. Estas lesiones que ustedes ven es similar a esta, o ven diferentes. Estas tres imágenes. ¿Serán las mismas causas? Diferentes, doctora. Diferentes. A ver, y de estas causas, ¿cuál creen que podrían ser de esos pacientes? De todas estas posibles causas. Clínicamente, cuando veamos estas lesiones que son menores a 1 centímetro, hemorragias menores a 1 centímetro, se llaman petequias. Y esas generalmente se dan porque hay alteración en la coagulación primaria, es decir, que solo las plaquetas están involucradas, ¿sí? Entonces, cuando haya deficiencia de plaquetas, por cualquier cosa, sea porque no se produce, porque hay un proceso vírico, me produjo una inmunosupresión a nivel de la médula ósea y no se producen los trombocitos, porque los trombocitos, leucocitos, eritrocitos, todo se produce a partir en la médula ósea, ¿sí? Ahora, puedo tener algunos parásitos también que me destruyen las plaquetas, como una anaplasma platis. Puedo tener unas enfermedades autoinmunes, que es lo que se llaman las trombocitopenias, que es disminución de los trombocitos por debajo de los valores normales, autoinmunes. Entonces, todas esas causas, voy a pensar en todo lo que pueda afectar a las plaquetas. Pero cuando tengo un paciente con un hematoma, que ya esto es una lesión mucho más grande, ahí tengo que pensar en otros factores de coagulación, que no solo las plaquetas están alteradas, que si no, ya puede haber deficiencia de vitamina K, puede haber deficiencia de otros factores de coagulación, ¿sí? Entonces, aquí la coagulación primaria está alterada y aquí la secundaria, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, doctora. Ok. Bien. Podemos tener causas fisiológicas también, en el caso de las hemorragias, por ejemplo, en un parto, ¿sí? Que después se va a compensar en un proestro, en donde hay la hemorragia por diapédesis, ¿sí? El ciclo estral de las hembras, y las patológicas, obviamente, que dijimos que pueden ser por rexis o pueden ser por diapédesis, ¿no? Por toxinas también pueden haber hemorragias. Hay ciertas bacterias, por ejemplo, que producen también hemorragias por diapédesis, como la Pasteurella, como el Bacilo anthracis. Las toxinas vegetales, como el helecho macho, las micotoxinas, ¿sí? Que pueden producir hemorragias o algunos químicos, ¿sí? Entonces, bien, cuando hablamos de causas de hemorragia por rexis, por ruptura de los vasos en traumatismo, se produce por rexis, dijimos, cuando se rompen los vasos o las vísceras, por ejemplo, también se producen este tipo de hemorragias que son internas, que a veces son más difíciles, decíamos, de identificar. Y siempre que haya
pérdida de sangre un 25 al 30% del volumen total de sangre de un animal, se va a producir un choque hipovolémico, ¿sí? Las neoplasias malignas, como decíamos, el TBT, los hemangiomas, hemangiosarcomas, también producen esas hemorragias. Ahora, cuando hay lesión de la pared vascular, también, y de algunos órganos, puede producirse también la hemorragia. Yo decía, por ejemplo, las neoplasias que se localizan en la vejiga, tumores, parásitos como la Spirocerca lupi, podríamos también tener las lesiones en la mucosa intestinal, sobre todo por nematodes, tipo Strongylus, ¿no? Todas esas van a producir lesión en la pared. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poquito cómo se produce la hemostasia, ¿sí? Villarroel no está, ¿no? Creo que me había dicho que no iba a estar. Bien. Fíjense, esta es la fisiopatología de la hemostasia. Cuando se rompe un vaso, cuando cortamos lo que sea, sea por trauma, por lo que fuera, ¿qué es lo primero que va a pasar en el organismo? El organismo es muy sabio. Lo primero que va a hacer es tratar de cerrar la luz de este órgano. Va a hacer una vasoconstricción, ¿sí? Entonces va a salir con menor fuerza la sangre. Va a perder menos sangre. ¿Bien? Entonces lo primero es una vasoconstricción. Lo segundo que va a hacer es que al haber la vasoconstricción va a ser también que la sangre que está fluyendo por ese vaso favorece a que las plaquetas se peguen a la pared vascular, ¿sí? Y entonces vamos a formar el tapón hemostático primario, va a haber la adhesión, la agregación de plaquetas y se van a quedar ahí en la pared vascular, ¿sí? Entonces va a producir un tapón hemostático temporario. Pero yo les decía que es temporario porque son muy frágiles eso, las plaquetas, si ustedes frotan eso, el coágulo se sale, ¿sí? Entonces, después pasa que vamos a necesitar como que un pegamento más fuerte y eso lo dan la fibrina, el fibrinógeno, ¿sí? Que hace que estas plaquetas se peguen más fuerte y formen el tapón hemostático definitivo, ¿sí? Entonces, deficiencia en plaquetas, deficiencia en fibrina, trombina, van a producir alteración en la coagulación. Fíjense, por eso está la forma en un microscopio electrónico de las plaquetas. Estos son los trombocitos, que son fragmentos celulares. Fíjense que tienen estas estructuras como manos, ¿sí? O como estructuras que sobresalen, digamos, de este fragmento, que son como para que se unan así, se entrelacen y puedan formar ese tapón hemostático, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos petequias, vamos a pensar en que están disminuidas solo las plaquetas, y cuando tengamos los hematomas, pensemos en que hay déficit de la coagulación, ¿sí? De otros factores de coagulación, además de las plaquetas, ¿sí? Bien. ¿Qué pueden haber también? Trastornos alérgicos, ¿sí? Que pueden producir estos cuadros. Ustedes no sé si han visto que cuando tienen una alergia se les pone mucho, como pequeñas petequias, ¿sí? Entonces pueden producirse por muchas sustancias, muchos alérgenos, ¿no? Y bueno, las hemorragias se clasifican según su magnitud. Petequias que son pequeñas hemorragias menores a 2 milímetros, las equimosis que son con bordes más difusos que las petequias, ¿sí? Y los hematomas, que es un acúmulo más o menos esférica de sangre coagulada en el tejido subcutáneo, ¿sí? Ahora también se localizan de acuerdo a la localización, el derrame de sangre hacia dónde está. Si está en el tórax, por ejemplo, decimos hemotórax, ¿sí? Hemo siempre es sangre. Si está en el peritoneo, vamos a decir hemoperitoneo, y si está en el saco pericárdico, hemopericardio, ¿sí?
Y si hay presencia de vómito, por ejemplo, con sangre, se llama hematemesis. Por eso cuando está vomitando el paciente decimos, póngale un antiemético, ¿no? Un antivomitivo. Y si es por algún otro orificio, o por la nariz, por ejemplo, se llama epistasis, cuando está sangrando por la nariz, vamos a decir, el signo clínico es epistasis. La expulsión a través de las heces es melena. Si hay sangre por la orina es hematuria. Si hay por el oviducto va a ser hemosalping, y si es en el útero, metrorragia, ¿sí? Si son múltiples hemorragias, vamos a decir en mucosas o piel, púrpura hemorrágica, ¿no? Y que a veces se producen por autoinmunes, ¿sí? Y si es en el globo ocular, cuando aumenta la presión intraocular por ahí, produce hipema. Y cuando hay la expulsión de sangre por la boca, hemoptisis, ¿sí? Esto, por ejemplo, ¿cómo se llamará? Eso sería un hemotórax. Hemotórax, doctora. Exacto, hemotórax, ¿no? Está en la cavidad torácica. El pulmón está flotando ahí. Este de acá, ¿esto qué es? Esto es el corazón, ¿no es cierto? En este caso, ajá, exacto. Fíjense, aquí lo habían colocado con la jeringuita antes de cortarlo y aquí está cortado. ¿Y esto? Estos son los intestinos. Hemoperitoneo. Muy bien. ¿Y esto qué será? Petequia. Petequias. Petequias o púrpura hemorrágica, ¿no es cierto? Acá. ¿Qué se llama cuando sale de la nariz? Epitaxis. Muy bien, epistasis, ¿no es cierto? Muy bien. Creo que con eso hemos terminado lo que es la hemorragia. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si no, pasamos al siguiente grupo, al grupo 3, para que pueda hacer su exposición. Y ya terminamos con lo que son estos trastornos circulatorios. ¿Está bien? Que quería que les quede un poquito claro lo que es anemias y hemorragia, que son muy, muy frecuentes, ¿no? Que pudiesen entender un poquito la fisiopatología. ¿Bien? Si no hay preguntas, entonces el grupo 3, por favor. Sí, doctora, ¿podría darme permiso para compartir pantalla? ¿Sí? Sí, ya están, ya están. Buenas tardes, doctora. Ya se ve, compañera. Gracias. Ya, buenas tardes, doctora. Somos el grupo 3, el cual está conformado por Toro Castro Flavia, Selenia Quispe Chocorni, mi persona Oskiano Jau Ortiz, Laila Peñaranda Beltrán, Carla Zenaida Cabrera, Samira Guiar y Camila Vidaurre. Entonces, yo voy a empezar hablando de edema, el cual se define como la acumulación de líquido en espacios intersticiales y cavidades. Este líquido contiene agua, electrolitos y muy pocas proteínas y
recibe el nombre de trasudado, el cual no debe confundirse con el exudado, que es un líquido también intersticial o en cavidades, que contiene mayores cantidades de proteínas y suele ser de origen inflamatorio. En cuanto a su aspecto macroscópico, es un tejido edematoso, aumenta de grosor y al cortarlo fluye de él el trasudado, que es transparente, amarillento y por lo general no coagula. Cuando se encuentra en cavidades, puede causar, según su localización, trastornos cardíacos, también pulmonares o digestivos. Cuando existe edema en el pulmón, este órgano no colapsa y al abrir la cavidad torácica, con frecuencia se encuentra un líquido espumoso en bronquios y tráquea. Su aspecto microscópico. Es un corte histológico teñido con hematoxilina eosina. El líquido se presenta como un material translúcido de coloración rosada que se extiende entre el tejido conectivo intersticial en espacios perivasculares. Cuando el edema es pulmonar, los alveolos están distendidos y ocupados con este material eosinofílico. En el tejido subcutáneo, para verificar que se trata de edema, el clínico utiliza el signo de Godet, el cual, por ejemplo, si yo tengo acá un edema, al presionar con el dedo se forma en la piel una depresión, la cual rápidamente desaparece. La causa del edema es un trastorno en el intercambio de líquidos y otras moléculas entre los capilares sanguíneos y el tejido extravascular, es decir, intersticial, ¿no? Para entender la formación de este líquido es necesario recordar cómo se lleva a cabo el intercambio en el organismo sano. En condiciones de salud, los capilares son permeables para aguas y moléculas pequeñas, como electrolitos y cantidades mínimas de albuminas en plasma, que atraviesan la pared capilar a través de las uniones entre las células endoteliales, es decir, capilares continuos, ¿no? O de pequeños orificios cuando se trata de capilares fenestrados. Eso.
Bueno, yo voy a continuar con trombosis, pero primero para saber qué es trombosis yo voy a explicar qué es el trombo. Y el trombo es un coágulo que se forma cuando el individuo está vivo y se localiza dentro del vaso. Esta es una estructura sólida que va a estar va a estar compuesta por los constituyentes de la sangre dentro del sistema circulatorio. Y dentro de los constituyentes nosotros vamos a poder observar plaqueta, fibrina y células blancas. Una vez que ya sabemos eso, trombosis se va a llamar al trastorno que es caracterizado por la formación de un coágulo en la luz del vaso y está adherido a la pared. Aquí vamos a poder ver en la primera imagen las lineecitas azules, que esas son las fibrinas, que van a obstaculizar el paso y van a estar adheridas a los eritrocitos y a los leucocitos. Después, dentro de las causas de trombosis, van a existir 3 factores predisponentes y a estos 3 factores se les va a llamar la triada de Virchow, que ha sido impuesta desde 1845, pero si bien se dice que estos 3 factores son predisponentes para que causen trombosis, solamente es necesario 2 para que cause esta afección. Dentro de los factores nosotros vamos a poder observar lesiones en el endotelio, alteraciones en el flujo sanguíneo y alteraciones en la composición de la sangre. Las lesiones en el endotelio van a ser lesiones directas en el endotelio vascular o endocardio que pueden ser causadas por parásitos, que serían la Dilophoraria ignitis, Spirocerca lupus, Strongylos vulgaris. También lesiones traumáticas vasculares, arteriosclerosis, aterosclerosis y aneurisma. Y en este caso, estas son raras en animales. Siguiente, por favor. Compañera. Ya. Alteraciones del flujo sanguíneo. La alteración del flujo sanguíneo o también se la puede llamar estasis. Por la congestión crónica se produce hipoxia y acumulación del dióxido de carbono. La corriente sanguínea se hace más lenta y la viscosidad de la sangre aumenta por la transudación y las células endoteliales sufren cambios en sus estructuras suficientes para activar una cascada de coagulación y las plaquetas. Además, hay un cambio en la distribución de los elementos sanguíneos. Para explicarlo más fácil, cuando el flujo sanguíneo es normal, nosotros no se van a poder adherir a las paredes los componentes de la sangre. Y en cambio, cuando el flujo va a bajar, con mayor facilidad se van a poder adherir las plaquetas a las paredes de los vasos sanguíneos. Pero obviamente esto no va a causarse solo, o sea, la trombosis no se va a ser causada solamente por eso. Va a ser acompañada por otras alteraciones como una lesión en la estructura de los vasos sanguíneos o otras alteraciones en la composición de la sangre. Ya. Las alteraciones en la composición de la sangre. Durante el proceso de distribución celular se van a liberar gran cantidad de tromboplastina, lo que va a ocurrir una hipercoagulabilidad. Ocurren enfermedades primarias o genéticas del sistema de la coagulación y las proteínas, y también puede ser enfermedades secundarias o adquiridas, que van a ser enfermedades que van a ser cursadas por postración o inmovilización en cama, insuficiencias cardíacas, la anemia hemolítica, policitemia vera y leucemia aguda. Los mecanismos de la trombosis. Primeramente la sangre va a estar fluyendo por los vasos sanguíneos antes de que la trombosis ocurra y la sangre se quede estancada dentro del vaso para que coagule, pero esta nunca va a formar trombos. 2. Como la velocidad de la sangre es muy grande, las plaquetas no se pueden adherir al endotelio vascular. Y ahora en los capilares los trombocitos tienen poca dificultad para ponerse en contacto con el endotelio debido al flujo sanguíneo. Debido a que el flujo sanguíneo será más lento. 3. Una vez adheridos los trombocitos a la pared vascular, la masa
causa una resistencia periférica al flujo de la sangre y esto va a originar una alteración en dirección al flujo sanguíneo y la corriente produce unos remolinos. Los trombocitos se acumulan sobre la superficie de los vasos y dando origen a una masa blanca o también llamada trombo blanco. La siguiente, compañera. Patogenia. En la formación del trombo se denomina la tríada de Virchow, donde podemos encontrar la lesión endotelial, la éstasis del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre, que quiere decir que es la alteración de la composición de la sangre. En la lesión endotelial, la alteración de trombocitos, los cuales pierden su identidad y se funden formando una masa homogénea. Las plaquetas degeneradas liberan tromboplastina. La tromboplastina es una proteína que se forma en el plasma y participa en la coagulación de la sangre por medio de la trombina, la cual activa la formación de la trombina, la cual también activa la formación de la fibrina. La fibrina es una proteína principal en los coágulos de sangre que detiene el sangrado y sana las heridas. Es como una red que atrapa a hematíes y leucocitos, formando así un trombo. A partir del fibrinógeno, la fibrina no se ve en la que necesita para formarse la sangre, que fluye muy rápido al corazón y vasos grandes de fibrina, donde acumula ya que la corriente la arrastra. Al no haber fibrina, los glóbulos rojos no son atrapados. Tipo de trombo según localización. Tenemos 5 tipos de trombos que son arteriales, venosos, linfático, cardíaco y capilares. En los trombos arteriales son más frecuentes que los trombos cardíacos y venosos. Se presentan en los vasos arteriales y son más frecuentes en los animales que son los caballos, donde se da este trombo en la zona aorta caudal. En el trombo venoso son más frecuentes que los trombos arteriales, se da en la zona de los ligamentos anchos del útero y el plexo escrotal del equino. Siguiente, por favor. Los trombos linfáticos. Se dan en los nódulos linfáticos y están formados de fibrina y leucocitos. Los trombos cardíacos se dan en los trombos valvulares, que sería la erisipela y el gurma, y los trombos murales. Los trombos capilares se observa trombos, se dan más en los riñones y en el pulmón, y se observan trombos hialinos. La clasificación de los trombos son de acuerdo a su localización en el corazón o vaso sanguíneo, que serían los trombos murales, los trombos valvulares, los trombos parietales, los trombos adyacentes, los trombos en silla de montar y los trombos canalizados. Eso se encuentra en la parte del corazón. Siguiente, por favor. La clasificación de acuerdo al color. Puede haber trombos color blanco, rojo, mixtos y hialinos. En el trombo blanco pálido se forma en arteria, que causan lesión en la pared vascular. Los componentes que se dan son los glóbulos rojos, la plaqueta y fibrina. En los trombos rojos se forma en vena alejados del corazón, son obturantes, que se da coagulación rápida. Los componentes son glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y fibrina. En los trombos mixtos se forma en la arteria. Se forma lentamente en el tiempo, donde se puede observar la cabeza, el cuerpo y la parte de atrás. En el trombo hialino se forma en los capilares, o también se llama trombo laminado. Se forma en los capilares, suele ser obturantes, como podemos ver ahí en la luz pequeña que es el azul. Son los componentes que se dan, son las plaquetas y la fibrina. En el trombo laminado se puede dar como causa el shock algunas enfermedades como difteria. Su color es transparente. Siguiente, por favor. La siguiente, compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar del destino de los trombos. Pueden estar en la contracción, licuefacción por las enzimas autolíticas, desintegración por las enzimas de los leucocitos, oxidación, organización, canalización y mineralización. Por contracción, esto es por acción de la fibrina. La
Licuefacción por las enzimas autolíticas. Las enzimas de los leucocitos y los trombocitos. En desintegración por las enzimas de los leucocitos. Cuando los trombos contienen bacterias, aparecen los leucocitos para eliminar los microorganismos. Las enzimas de los leucocitos causan una lenta digestión del trombo. En la oxidación, aparecen abscesos cuando hay bacterias biógenas. En la organización, a las 72 horas de haberse formado el trombo, empieza a aparecer los fibroblastos y angioblastos. Finalmente, los trombos son invadidos por leucocitos capilares y fibroblastos. En la canalización, es el proceso de formación de canales recubiertos con endotelio a través del trombo. Y en la mineralización se presenta cuando hay un tejido necrótico. Los efectos de las trombosis pueden ser efectos omitibles, benéficos y dañinos. Los efectos omitibles: no se nota ningún efecto cuando los trombos se localizan en vasos que no son necesarios. En efectos benéficos, la trombosis de los vasos ayuda en el control de alguna hemorragia. Los trombos en los vasos linfáticos y sanguíneos ayudan a evitar que las bacterias puedan invadir el organismo. Por ejemplo, la trombosis de los vasos umbilicales. Los efectos dañinos: la trombosis de los vasos mayores en áreas donde la circulación colateral es inadecuada da por resultado una isquemia o un infarto. No se debe confundir un trombo con un coágulo post-mortem. La coagulación de la sangre se presenta en el corazón, arterias y venas, no ocurre en los capilares. Los coágulos rojos ocurren cuando la sangre está uniformemente distribuida, y los coágulos amarillos cuando no hay distribución uniforme de los componentes sanguíneos. La parte superior es amarilla y la inferior es roja. Diferencias entre trombo y coágulo. La consistencia del trombo es seca, mientras que la consistencia del coágulo es dura. La superficie del trombo es áspera y granulosa, mientras que la superficie del coágulo es una superficie lisa y resbalosa. El trombo puede ser y el color del coágulo es amarillo o rojo. El trombo tiene una estructura estratificada y adherencia a la pared, mientras que la estructura del coágulo es uniforme y no tiene adherencia a la pared. El endotelio vascular de los trombos es lesionado y el endotelio del coágulo es liso. El trombo está compuesto por trombocitos, mientras que el coágulo está compuesto de fibrina. El trombo se forma en sangre en circulación, mientras que el coágulo se forma en sangre estancada. El trombo se forma en un animal vivo, mientras que el coágulo se forma en un animal muerto. Con el trombo hay organización y con el coágulo no hay organización. Empezamos a grabar. El trombo es causado por una lesión endotelial y el coágulo es iniciado por tromboplastina. Siguiente compañero. Ya. Yo le voy a hablar sobre el shock. El shock es un trastorno circulatorio caracterizado por una disminución total del volumen sanguíneo, decremento de la velocidad y hemoconcentración. También es un síndrome que afecta a todos los órganos y tejidos por cualquier proceso que altera la eficiencia del flujo sanguíneo. Por ejemplo, si es local, como una trombosis causa isquemia, y si es general, la insuficiencia circulatoria se llama shock o choque. El shock primario se presenta inmediatamente después de una lesión que está asociado con violencia, miedo, crisis emocionales que causa parálisis de la pared de los capilares y de manipulaciones de la víscera. El shock secundario se presenta después de un periodo de incubación de varias horas, que está asociado con golpes, especialmente a nivel del pecho y abdomen. Su patogénesis es que el choque primario es causado por una parálisis refleja de los capilares, lo cual se origina dilatación capilar. La histamina producida en una área lesionada es el responsable de la dilatación de los capilares. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vas a disculpar, no responde la diapositiva. Ya. El aspecto macroscópico
son capilares dilatados con sangre, edema, las células y la fibra que están separados por el trasudado. También tiene un resultado que es que si el círculo vicioso no se rompe, se va a producir la muerte. En este imagen es un ejemplo de shock hipovolémico por rotura aórtica en el perro. Es un caso de espirocercosis, que es una enfermedad que sufren los perros debido a un gusano redondo, es un parásito de perro. Bueno, aquí sigue mi compañera. Yo voy a continuar y vamos a hablar de los tipos de shock según su origen. Está el choque hipovolémico, que es la disminución del volumen total de la sangre, como en el caso del shock hipovolémico hemorrágico. Está el choque cardiogénico, es donde no hay hemorragia, el corazón falla por miocarditis, hemopericardio y otros. Las consecuencias son la acumulación de metabolitos, acidosis, exudación, lesiones vasculares e hipotensión. Está el choque séptico y endotóxico. Esto se da durante la septicemia, que suele liberarse exotoxinas o endotoxinas, según la gente, las cuales lesionan tejidos y se liberan sustancias vasoactivas como la histamina.